funciones trigonométricas. Estas habíamos quedado que se aplican a los triángulos rectángulos. Este triángulo rectángulo lo caracterizamos o lo identificamos que es un triángulo rectángulo porque una de sus esquinas va a tener 90 grados. La suma de sus ángulos internos del triángulo rectángulo, van a tener 180 grados. Por tanto, bueno, yo puedo atribuirle que si este tiene 90 grados, los otros dos ángulos repartidos van a tener 90 grados, porque 90 y 90 van a ser 180. Entonces, si yo pretendo calcular este ángulo y este ángulo, la suma de estos dos ángulos me van a dar 90 grados, ¿verdad? Entonces ya empezamos. Entonces, en estos triángulos, para resolverlos, vamos a usar las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente. En la calculadora los vamos a encontrar como seno, coseno y tangente. También lo encontramos como sin, cos y t. En esta calculadora lo tenemos como sin, cos. Las funciones inversas de estos son los que tenemos arriba de nuestras teclas. Si tenemos aquí seno, pues normalmente lo vamos a encontrar como seno a la menos 1, coseno, coseno a la menos 1 y la tangente, tangente a la menos 1. Algunas calculadoras lo encontrarán como TG o tangente, es lo mismo, están refiriendo a la misma situación. Coseno y el coseno, coseno y cosín. Aquí en esta calculadora lo encontramos como sin, entonces nos está refiriendo a la función seno. Para identificar cada uno de los lados del triángulo, por ejemplo, es bien importante encontrar el ángulo de 90 grados en un triángulo rectángulo. Por lo regular lo marcamos con un cuadrito que nos representa 90 grados. Por lo tanto, la línea que siempre se encuentra enfrente del ángulo de 90 grados es a la que le corresponde ser la hipotenusa. Esta línea de enfrente va a ser H, o lo que es la hipotenusa. Los otros dos lados del triángulo son los que le vamos a llamar catetos. Todo esto depende del ángulo en que estemos hablando, del que estemos hablando. Por ejemplo, si nos estamos refiriendo a este ángulo, es como si uno de ustedes se parara aquí y estuviera ubicado en este punto. Si usted se para en este punto, la hipotenusa nunca va a dejar de ser hipotenusa. Esa siempre va a ser la que esté enfrente del ángulo de 90 grados. Por lo tanto, si usted se para aquí, el ángulo o el cateto opuesto va a ser el que se encuentra frente a usted. Por ejemplo, este va a ser su cateto opuesto, hablando de este ángulo, vamos a nombrarlo. Si este ángulo lo llamáramos beta, este va a ser el cateto opuesto, pero del ángulo beta. Del ángulo beta, este va a ser su cateto opuesto, porque está parado de este frente, de aquí, y lo puede ver hacia enfrente. Está opuesto, usted se encuentra opuesto a este ángulo que le llama beta. Por lo tanto, el ángulo que se encuentra al lado de él va a ser el cateto adyacente. Este va a ser el cateto adyacente. Hablando para beta, ese va a ser su cateto adyacente en este triángulo. Para el otro triángulo, bueno, pues lo podemos llamar alfa, ¿no? Este ángulo, si lo llamamos alfa, pues cambia la condición, ¿no? Ya no puede ser su cateto opuesto, porque ahora, viéndolo de este lado, si usted se parara aquí, pues este lado va a ser su cateto adyacente. Y su cateto opuesto va a ser el que se encuentra enfrente de ese mismo ángulo. La hipotenusa no va a cambiar para ninguno de los dos lados, pero sí en la forma de nombrarlos. Para beta, este era su cateto opuesto y este es su cateto adyacente, hablando de beta los que están en azul. Para alfa cambia la situación, porque ahora su cateto opuesto es el que se encuentra enfrente. Este va a ser su cateto opuesto, pero de alfa, con las mismas medidas. Si nosotros le damos medidas que valiera 3, 4 y 5, bueno, pues este de 3 estaríamos hablando de que va a ser el cateto adyacente de beta, o ese mismo 3 el cateto opuesto de alfa. Por lo tanto, este lado del triángulo para alfa va a ser su cateto adyacente. Entonces depende mucho o influye mucho del lado en el que lo estemos viendo.